tal, profesor? Buenos días. Estamos con Raúl Ortiz, que es magíster en literatura, y vamos a estar indagando un poco acerca de la Revolución Cubana. Así que cuéntanos, ¿en qué año empezó? Quizás un poco el contexto de lo que estaba pasando en Cuba en ese tiempo. Bueno, la historia del contexto, de los antecedentes de la Revolución Cubana pueden remontarse incluso a la misma independencia de Cuba, ya que el momento en el que se independiza de España con el apoyo de Estados Unidos, Cuba queda bajo ese sometimiento de nunca ser realmente libre, ¿no? Porque siempre queda bajo ese yugo, en este caso se vuelve un yugo yanqui, y la isla siempre fue vista como una reserva o un centro de diversiones para los estadounidenses. Las condiciones de pobreza, precariedad, de analfabetismo fueron aumentando a medida que iba pasando el tiempo, de tal forma que en los años 50, con el momento en el que Fulgencio Batista es colocado como dictador que está al servicio de Estados Unidos, porque Batista estaba a disposición de todo lo que decía Estados Unidos. Se profundiza esa brecha social de las diferencias sociales entre las diferentes clases. La pobreza y el analfabetismo, sobre todo, se vuelven un factor determinante para que la gente encuentre un espacio en el que no tienen ese contento con el contexto en el que estaban viviendo. Ok, escuché un término que me pareció un poco interesante. Quizás era una forma despectiva de decir la isla a Cuba como su parque de diversiones, básicamente. Sí, precisamente. Esto tomado desde las mismas referencias de los estadounidenses, que únicamente se referían como la isla hacia Estados Unidos. Entonces, de hecho, hasta ahora a los cubanos que llegan, muchas veces solamente en balsas artesanales, se les dice solamente como isleños. Entonces hay que tomar en cuenta que esa visión despectiva no es una expresión de la nada, sino que era una expresión que utilizaban los estadounidenses para referirse a Cuba. Ok, también hablando sobre su economía, tengo entendido que muchos de los negocios o empresas que residían en Cuba en ese entonces eran privados, es decir, en Cuba no se quedaba nada del dinero que entraba, sino que volvía a los Estados Unidos. ¿Es esto cierto? Precisamente de eso se trata la tercerización, por un lado, y a eso se refieren con la inversión extranjera. La inversión extranjera significa que ellos ponen el capital, ponen ahí la empresa, contratan mano de obra barata, y todo lo que ingresa como ganancia se queda en el país de origen de la empresa. A eso se refiere la famosa inversión extranjera, que promete llevar desarrollo al país, lo cual es una total falsedad del sistema capitalista en esta fase del imperialismo. Y sí, en Cuba pasaba eso. Por ejemplo, pasaba eso con la empresa Coca-Cola, pasaba eso con todas las empresas de origen estadounidense. Por eso es que una vez que triunfa la Revolución Cubana, uno de los primeros actos que hace, siguiendo la línea del marxismo, es la nacionalización de todas las empresas privadas, de tal forma que es el Estado el que administra y no una tercera persona de fuera. Ok, adentrémonos un poco más en el tema. Hablamos de una revolución. ¿Cuáles son las características de una revolución como tal? Para que sea una revolución debe significar un cambio en el sistema de la matriz productiva. O sea, decir revolución no es hacer una revolución. Hacer una revolución y llamar revolución es cambiar totalmente el sistema productivo. En este caso, nosotros vivimos en un capitalismo, entonces el sistema de la matriz productiva quiere decir que hay una clase burguesa que es dueña de los medios de producción, y hay una clase proletaria, como yo, por ejemplo, que dependo de un salario. Entonces, una de las trampas del capitalismo es hacernos creer que existe la famosa clase media, pero mientras uno reciba un salario y dependa de un salario, sigue siendo un proletario, sigue siendo un obrero,
mientras que los dueños de los medios de producción, los burgueses, siguen siendo la clase dominante. Para que haya una revolución, ese sistema debe cambiar. Así como anteriormente del feudalismo se pasó al capitalismo, fue porque cambió totalmente el sistema de la matriz productiva. Los siervos de la gleba dejaron de ser tales y se convirtieron en obreros. El sistema de producción dejó de concentrarse en el campo y pasó a las fábricas y los talleres. Entonces ahora la revolución desde el marxismo, por ejemplo, que estamos en el marco de la revolución cubana, para el marxismo este cambio de matriz productiva debe ser desde la toma de los medios de producción por parte del obrero. Es el obrero el que debe ser dueño de los medios de producción, regulado en primera instancia por el Estado y distribuido de forma equitativa a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Ok, y hablando sobre la Revolución Cubana, porque siempre se la denota como tal, se la denota como algo muy distinto a los demás, igual que la Revolución Francesa, ¿qué la destaca ante los demás? Bueno, como te dije, uno de los primeros actos fue la nacionalización de las empresas estadounidenses. Entonces toda empresa extranjera se volvió cubana, y en un inicio se puede dar cuenta que sí hubo un cambio radical en todo. Primero, hubo un cambio radical en que la gente tuvo acceso libre a la educación, y no solamente libre, sino que fue obligatorio. No puede haber una persona analfabeta en Cuba. Por otro lado, en la parte productiva todos estaban obligados a trabajar, y asimismo todos estaban en los mismos derechos de ganancias en relación con lo que se obtenía. Ahí hay que hacer un énfasis en la teoría de Marx, porque en realidad Cuba, que se hace llamar como un país socialista o comunista, no cumple con tal situación. Cuba a la final resulta ser un capitalismo de Estado, porque lo que resultó en realidad fue que el gran capitalista, el gran burgués, es el Estado. En este caso, en los inicios, la encarnación de Fidel Castro y sus allegados, y los proletarios fueron el resto del pueblo, que fue lo mismo que pasó en Rusia y en China, que al no haber una expansión ni un intercambio internacional, pese a las alianzas con Rusia, se concentró en un sistema de explotación hacia el común del obrero, hacia el común del cubano, pero los que estaban en el poder dirigiendo a la isla, a Cuba, se mantenían en un sistema de criterios y privilegios ajenos a los demás. Por eso es que se ha criticado tanto a la familia Castro, quienes pese a sus discursos mantenían grandes lujos. Se sabe que de hecho Fidel Castro tenía una isla adjunta a Cuba, en donde tenía una mansión. Ok, ¿podrías destacarnos o señalarnos un poco más acerca de Fidel Castro, su relación con no sé si llegó a ver con los presidentes de Estados Unidos como Kennedy en su momento, que también sé que impuso un bloqueo a Cuba, no sé si fue comercial o de qué tipo? El bloqueo a Cuba fue de origen comercial. La forma de vengarse de los gobiernos fue que recibían libremente a todo cubano. De hecho, hasta ahora todo cubano que sale del país y llega a Estados Unidos tiene privilegios frente a los demás migrantes. Entonces, Fidel Castro tuvo una relación hostil con los presidentes norteamericanos. En este caso, Kennedy, si no estoy mal, hace el desembarco en Bahía de Cochinos, y ese desembarco, que fue un intento de recuperar Cuba para Estados Unidos, fue totalmente un fracaso. No se esperaban que fueran defendidos con pocas armas y de tal forma. Entonces, en esta situación también hay que destacar que la CIA intentó asesinar a Fidel Castro una gran
un sinnúmero de veces. Se puede revisar que incluso Fidel Castro tiene el récord Guinness de presidente con mayor número de atentados y sobrevivió a todos. Entonces tuvo una relación hostil, y también hay que considerar que en esa época, en el marco de la Guerra Fría, en teoría Cuba albergó los misiles rusos a los que tanto temía Estados Unidos. Ok, para dar cierre, quizás nos podrías contar si lo que ha pasado en Cuba ha tenido un impacto directo o colateral en el resto de América Latina. Bueno, en principio lo que pasó en Cuba significó el foco de las guerrillas en América Latina, porque despertó ese ímpetu de la juventud de los años 60 por saber que el mundo se podía cambiar. Entonces empezaron a surgir nuevas guerrillas alrededor de América Latina con el fin de lograr lo mismo. Sin embargo, el contexto de cada país fue diferente. El fracaso de Che Guevara en Bolivia también fue un determinante que para unos fue el fin de una ilusión y para otros un ejemplo. En este caso, en Cuba, Fidel Castro era uno de los máximos representantes junto con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, y para el mundo fue en un inicio la idea de llegar a Cuba para encontrarse con ese paraíso con el que tanto habían soñado, del que tanto habían leído en las teorías revolucionarias, pero que al llegar y darse cuenta de cómo era la realidad unos años después de iniciada la revolución, se notaba esa diferencia entre el discurso que se promovía y la realidad que había dentro de un país que estaba en constante conflicto, ciudadanos que eran perseguidos, que eran vigilados por pensar diferente, y no necesariamente porque eran capitalistas. Por ejemplo, hubo un sinnúmero de personas anarquistas que estaban en contra directamente de Castro, pero no estaban a favor de una dominación capitalista. Y ahí también hay que tomar en cuenta que muchos escritores apoyaron la revolución. Por ejemplo, todos los escritores del boom, tienes tú a Julio Cortázar, Benedetti, Gabriel García Márquez, en un inicio Mario Vargas Llosa, pero a partir de que se suscita el caso de Herberto Padilla, que era un escritor cubano que habla en contra de los Castro y es encarcelado, muchos de estos escritores totalmente se alejan de ese apoyo que habían dado, incluso Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Los escritores franceses visitaron la isla y estaban con Fidel Castro hasta que se suscitó el caso Padilla, y una vez que se dio esto empezaron a presionar para la libertad de los presos políticos, porque en Cuba ser preso político era mucho peor que ser un delincuente. De hecho, una de las formas de hostilidad de Cuba hacia Estados Unidos era que como Estados Unidos estaba recibiendo a todos los cubanos, Cuba lo que hizo fue mandar en barcos a todos los delincuentes comunes que tenía en las cárceles. De ahí la famosa historia de Cara Cortada, Tony Cara Cortada. Ya, listo. Muchas gracias. Listo. Pues.